Soy Luis Jesús Córdoba Rincón, fui seleccionado por la Alcaldía de San José del Guaviare para participar en el proyecto Fortalecimiento del Centro de Memoria con las historias de vida de la colonización. Pues si hablamos del último proceso, digamos, de inmigración, de colonización aquí a esta región, que no podemos hablar de departamento del Guaviare en ese momento, podríamos estar pensando en una coyuntura política que se dio a nivel nacional por la época en la década de los 50, donde ya se empezaron a presentar los primeros desplazamientos producto de la violencia y la confrontación política liberal conservadora en otras regiones del país, y esta región que hoy es el departamento del Guaviare, que en esa época eran unos territorios especiales, territorios nacionales, empezó a ver las primeras connotaciones, digamos, de colonización en el término clásico del término, en esa década, la década de los 50. Mi padre fue un hombre trabajador que empezó desde muy niño su vida laboral. Mi padre nació en un pueblito del norte de Boyacá que se llama La Uvita, y desde muy joven salió de una familia de muy escasos recursos económicos, una familia campesina, y desde muy joven, desde niño prácticamente, abandonó su casa, su familia, y salió a trabajar, a buscarse la vida. Él llegó a Bogotá por la época de los años 40, ahí se instaló y estableció un establecimiento comercial, el Almacén Córdoba, a donde eso es lo que hoy en día son, digamos, el centro de abastos más grande del país, que es Corabastos. Y él, en su actividad de comerciante, empezó a recorrer el país, a conocer gente, porque vendía sus mercancías para el resto del país. Y en esa actividad supo y conoció el Guaviare. Él se vino interesado en ese auge que había en ese momento de algunas bonanzas que ya se estaban presentando. Una de las grandes bonanzas que hubo acá fue la pesca, que hoy en día está bastante diezmada, por cierto. El caucho, que en ese momento también era un punto de mucho interés comercial, y las pieles, que pues desafortunadamente no había conciencia y tampoco había políticas, y el mundo no estaba centrado, digamos, en esas preocupaciones, pero se hacían grandes faenas de caza, porque las pieles de tigrillo, de babilla, de perro de agua, en fin, era muy rentable. Todo eso pues atrajo el interés de empresarios y comerciantes. Mi papá llegó en esa oleada aquí al Guaviare terminando la década del 50. Se interesó mucho en el tema de la pesca, y él montó una empresa pesquera que se llamó aquí La Cava, que todavía mucha gente la recuerda. Allá a la orilla del río él financiaba pescadores para que hicieran sus faenas, y él comercializaba eso en Bogotá. Lo sacaban de aquí en avión en una empresa que se llamaba Aeropesca. Cuando mi padre vino a San José del Guaviare, lógico, ya estaban instaladas aquí algunas familias que aún permanecen en San José y en el departamento en general. Estaba la familia González, cuyo jefe, digamos, fundador de esa familia aquí en el Guaviare fue don Puno González. Estaban los Bernal también, estaban allá los García. Esa es, digamos,
son los antecedentes de familias, digamos, que hicieron algún tipo de trayectoria, ¿sí? Porque sin lugar a dudas hubo gente que llegó con anticipación, pero que de alguna manera se alejaron del departamento, o sencillamente sus generaciones siguientes no se quedaron acá y su memoria pues desapareció, porque ese es lo que sucede con los fenómenos de colonización, ¿no? Se instalan los precursores, pero sus generaciones siguientes se retiran de las regiones y ahí se pierde la memoria. Por eso me parece que este proyecto es bien importante, bien interesante, en la medida en que se conserva esa memoria y se salvaguarda la historia de las regiones.